¿Cómo llevar a cabo un proceso de minería de datos? Los exploradores de datos, a la hora de llevar a cabo un análisis de minería de datos, deberían realizar los siguientes pasos. Primero, una investigación comercial. Antes de empezar, deberás tener una idea completa de los objetivos de tu empresa. ¿Para qué y por qué queremos realizar un proceso de minería de datos? De los recursos disponibles y de los escenarios actuales en consonancia con los requisitos. Esto sería muy útil de cara a crear un plan detallado que alcance los objetivos de la organización. Análisis de calidad. El segundo paso es este. A medida que vamos recopilando los datos de distintas fuentes, pueden ser fuentes estructuradas, no estructuradas, fuentes internas, fuentes externas, fuentes de redes sociales, fuentes de la producción. Necesitaremos verificarlos y compararlos para garantizar que no haya cuellos de botella en el proceso de integración. Estos datos deben integrarse. La garantía de calidad ayuda a detectar cualquier anomalía en los datos, como la interpolación de datos faltantes. Pueden haber datos que no se tomaron. Por ejemplo, una cámara pudo no tomar el rostro de la persona que estaba haciendo un depósito, un retiro, etc. Manteniendo los datos en plena forma, antes de que se someta a una extracción, vamos a garantizar la calidad de los datos. Limpieza de los datos. Se trata de la selección, limpieza, enriquecimiento, reducción y transformación de la base de datos. ¿Sí? Este proceso también se denomina data cleaning. Hay algunas técnicas de limpieza de datos. Es como detectar datos que están fuera de un orden establecido dentro de la media, ¿sí? Por ejemplo, los datos que nos puede dar de un retiro o de un consumo, si es que el cliente vive en un país y se realiza un consumo en Oriente Medio, ¿sí? O en Centroamérica. Entonces, nos daría a pensar que son datos fuera de orden. Pues tendríamos que analizar todos estos datos. Es así que se calcula que el 90% del tiempo en este tipo de procesos se gasta en este paso. Cuarto, la transformación de los datos. Este paso consta de 5 subetapas, en el cual los procesos involucrados hacen que los datos estén listos en conjuntos de datos finales. Suavizado de datos, se elimina el ruido de los datos. ¿Sí? Datos con valores extremos, podría ser un suavizado de datos o de la determinación de valores que no sean concordantes con ciertos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, fechas de nacimiento de 1800, etcétera. Resumen de datos. La agregación de conjuntos de datos se aplica en este proceso. Es decir, se agregan, se consolidan los datos de acuerdo a una cierta condición. Generalización de datos. Los datos se generalizan reemplazando cualquier dato de bajo nivel con conceptualizaciones de nivel superior. Normalización de datos. Los datos se definen en rangos establecidos, es decir, entre 20 o 30, entre 30 o 40, ¿sí? Y se van valorando. Fuera de ese orden, hay que dar un tratamiento especial a los datos. Construcción de atributos de datos. Los conjuntos de datos deben estar en el orden de conjunto de atributos, es decir, garantizando cuáles son los atributos, por ejemplo, compras en función de la demanda o ventas en función de la demanda. Antes de realizar procesos de minería, entonces nosotros vemos cuáles son los atributos de los datos, ¿sí? En relación a la problemática que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a analizar
nivel de contaminación del aire en un sector X de Quito. Entonces se puede ir analizando de acuerdo a los conjuntos de datos que nosotros y a los atributos que tienen esos datos. Quinto, modelado de datos. Por último, para una mejor identificación de los patrones de datos, se implementan varios modelos matemáticos en el conjunto de datos basados en varias condiciones. Actualmente, este tipo de trabajos se está realizando en seguridad de datos, finanzas, salud, marketing, detección de fraude, búsquedas online, procesamiento de lenguaje natural, autos inteligentes, entre otros. Es por este motivo que la minería de datos se está convirtiendo en uno de los trabajos con mayor proyección para el futuro.